Buenas noches. Vamos a dar inicio. Disculpen dos minutitos, 3 minutitos de tardanza que tenemos. Estábamos esperando que entraran otras personas. Pero aquí estamos ya, listo para comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Ivánny Grullón. Soy asesora inmobiliaria, licenciada por el estado de la Florida. Soy miembro activo de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y pertenezco a la Asociación de Orlando y a la Asociación de Miami. Estamos aquí para servirles y nada, hoy tenemos un tema muy interesante, muy atractivo, que llama mucho la atención y que todos, por supuesto, queremos eso, que es la revalorización y cómo dar uso a la revalorización. Tenemos aquí un invitado especial, un experto en el tema, que nos va a dar muchos tips y muchas ideas y un poco un panorama de lo que está pasando actualmente en el mercado. Este es un tema que yo sé que en poco tiempo no se puede agotar, pero vamos a tratar de que el poquito tiempo que tenemos disponible para ustedes, aportar algo de valor, algo que realmente sea educativo, algo que realmente les sirva y algo que ustedes puedan tomar en cuenta para futuras decisiones. Yo, como le dije, soy asesora inmobiliaria. Fernando Galíndez es asesor financiero y también nos va a dar detalles. Y nada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ivánny, por la presentación y es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias, gracias. Como cada semana, aquí estamos aportando un granito de arena para que esta bella industria siga en crecimiento y fortaleciéndose y bueno, todo lo que podamos hacer por ayudar a nuestros clientes, eso siempre lo vamos a hacer, aportando siempre, sumando siempre. Bueno, Fernando, ahora hablamos. Hoy vamos a tocar un poquito de qué es la revalorización del patrimonio, en qué consiste y ya entrar en el tema de cómo podríamos utilizar esa revalorización o el home equity como se llama, aquí más comúnmente. Entonces, ¿qué uso se le puede dar? La revalorización no es más que la diferencia que existe entre el valor actual del mercado de nuestra propiedad y lo que debemos al banco. Esa diferencia que hay, eso es la revalorización. Hay diversas maneras de cómo podemos aumentar el valor de nuestra propiedad y bueno, ahí ahora le voy a detallar un poquito. Como le decía, es la diferencia que existe. Entonces, por ejemplo, si hoy mi propiedad tiene un valor de $350,000 y, por ejemplo, yo tengo una deuda de 200,000, pues lo que tengo ahí de 150,000 es el home equity. Es el equity que tengo de esa propiedad. Como le dije, hay diversas maneras de cómo el equity puede aumentar. Una de esas es haciendo pagos extraordinarios al pago mensual que hacemos al banco por el financiamiento hipotecario. Otra es haciendo mejoras a mi propiedad. La renovación siempre va aumentando el valor de la propiedad. Otra es cuando voy a entrar en contrato, cuando voy a comprar esa propiedad, hacer un pago extraordinario adicional a lo que normalmente se pide. Cuando vamos a financiar, dependiendo del caso, por ejemplo, en el caso de los inversionistas extranjeros, en este caso, cuando se va a financiar, normalmente se pide entre un 20 y hasta un 35% de pago inicial. Depende, eso va de la mano del tipo de propiedad, depende del propósito de la propiedad, si es puramente inversión, si va con rentas cortas, si va con renta convencional, si es un condominio, si es una unifamiliar, o sea, depende del uso. Entonces, pero normalmente va entre un 20 y un 35%. Entonces, si en lugar de trabajar con un 20 a un 35% de pago inicial, decidimos hacer
un pago más grande, pues lógico, al momento de tomar la decisión de venta de esa propiedad, pues vamos a tener un equity más alto también. O sea, es el excedente que nos va a quedar al momento de vender la propiedad. Otra forma, y es la que más nos gusta porque es la que nos cuesta menos, que es la apreciación como tal en el mercado. Normalmente esto va en un rango de un 7 a un 9%. Es la apreciación anual que se tiene en una propiedad en el estado de la Florida. En los últimos 12 meses, eso ha salido un poquito de control y hemos llegado a ver incluso sobre el 20% de apreciación. No es un comportamiento normal, pero sí es lo que se ha vivido en los últimos 12 meses, incluso 2 años, que ha sido en aumento constante. Entonces ya Fernando como experto nos va a hablar un poquito más de eso, pero el tema como tal es que es una realidad que se está dando ahora mismo. Entonces, una combinación de todos estos aspectos, pagos extraordinarios, mejora de la propiedad, un pago inicial mayor, más la apreciación de mercado, pues todo eso acumulado nos va a dar un equity más alto al momento de tomar la decisión de venta. ¿Cómo podemos utilizar o sacar beneficio o sacar, beneficio, ventaja de esta oportunidad? Porque es algo que tenemos disponible ahí. Bueno, igualmente hay diferentes formas de sacar este beneficio. Uno es el más simple y el más rápido, vender la propiedad, pagar lo que debo, más el costo o la cuota o el fee de transferencia y de venta de la propiedad. Y lo que me queda es mi excedente, es mi equity. Esa es la forma más sencilla. Otro es hacer una segunda hipoteca sobre esa misma propiedad, que sería tener en paralelo a mi hipoteca un préstamo adicional con la garantía de mi propiedad. De esa manera yo pagaría 2 cuotas. Mi hipoteca normal como siempre, más esa segunda hipoteca que iría como una hipoteca de segundo rango en las escrituras de mi propiedad. Por supuesto, al momento de hacer este tipo de transacción, los bancos, y ya Fernando nos va a explicar un poquito más, cubren que no se exceda de los parámetros establecidos dentro de lo que sería el financiamiento. También existe un método o una forma de poder aprovechar este beneficio, y es haciendo un Home Equity Line of Credit, una línea de crédito en función de la revalorización que tenga o del excedente que tenga en la propiedad. Esta línea de crédito es muy usada, funciona como una tarjeta de crédito prácticamente, solo que al tener como garantía la propiedad, normalmente las tasas suelen ser mucho más bajas que una tarjeta de crédito, pero no igual que la de la hipoteca como tal. También tenemos el cash out, o la forma de, o sea, sacar el efectivo en función de lo que tenga, y eso funciona haciendo un refinanciamiento completo de la propiedad, donde ya el asesor financiero puede, en función de su capacidad de pago y en función de ya el valor, la tasación que tenga la propiedad, entonces puede refinanciar completa la propiedad y a partir de ahí hacerle un cheque, un pago a usted por el excedente de eso, y se va a pagar una sola cuota mensual con la nueva financiación de la propiedad. Esas son las formas en que se puede dar uso de esto. Entonces, Fernando, a partir de ahora, pues ya te dejo. Lo mío fue una pequeña introducción, brevísima, pero yo sé que con este tema surgen muchas inquietudes. Hay muchas inquietudes allá afuera en el mercado porque a veces ni siquiera entendemos qué realmente es lo que está sucediendo. Escuchamos constantemente el equity, 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 pero no se entiende bien en qué consiste, cómo podemos trabajarlo. Y la verdad es que aprovechando el escenario que tenemos en este momento, utilizar eso para una nueva inversión
es la decisión más inteligente que se puede tomar. Entonces, aquí los dejo con Fernando. Bienvenido, Fernando. Un placer y todo tuyo. Muchísimas gracias, Ivani. Y nuevamente gracias por la invitación. Mira, nosotros, vamos a empezar por ahí, somos un banco hipotecario llamado Q Capital, especializado en préstamos para clientes internacionales con 20 años en el mercado. Y nuestro nicho justamente es facilitarle crédito a aquellas personas que quieran invertir aquí en los estados de la Florida, Nueva York, Colorado y Texas, que es donde tenemos licencia. Los préstamos para clientes internacionales, parece mentira, son más fáciles que para un cliente americano. Pedimos 5 cosas que son muy elementales: una carta de un contador, una referencia bancaria, una copia de su visa y de su pasaporte, los últimos 3 estados de cuenta donde tienen el dinero para hacer la inversión, y una prueba de un recibo de algún servicio de la casa donde viven en su país de origen. Esas 5 cosas son las que necesitamos para nosotros poder darle un crédito a un cliente extranjero. La mayoría de las personas que están afuera no saben que existe la posibilidad como extranjero de comprar aquí en los Estados Unidos con crédito hipotecario. Y hay una cosa que toda persona que está en Latinoamérica, un país emergente, tiene la necesidad, por razones políticas, por riesgo de evaluación, de protegerse, de colocar su dinero en moneda dura, llamémoslo dólar o euros, pero que actualmente, y tú dijiste una cosa muy importante, Ivani, estamos viviendo momentos atípicos. Acabamos de salir de una pandemia, la cual nos ha dejado problemas con canales de distribución. Aparte de eso, tenemos una guerra, Ucrania con Rusia, lo que afianza esos problemas con los canales de distribución. China hasta no hace mucho estuvo trancada, y eso, por un juego de oferta y demanda, ha generado, entre otras cosas, que estemos viendo un índice de inflación global, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero que aquí en los Estados Unidos llegó a un 8.6%. ¿Qué pasa? De que la Reserva Federal ha comenzado a aumentar las tasas. De hecho, aumentó 3/4 de punto. Eso significa una reducción de balance, lo cual ha generado, y esto ha sido a propósito, una caída en los mercados de capitales. Y entonces, definitivamente, para una persona que tiene dinero en el banco con una inflación de 8.6, tiene que buscar una alternativa de cómo protegerse contra una inflación. Entonces, la forma, puedes comprar oro, puedes comprar plata, pero definitivamente las grandes riquezas se han hecho y se han mantenido en bienes raíces. Entonces, cuando tú tienes una tasa actual para un crédito hipotecario de 5.25 y una inflación de 8.6, la mejor cobertura que tú puedes hacer es comprar un bien inmueble con un préstamo hipotecario y simplemente dejar que la inflación se vaya comiendo esa deuda, y a su vez la revalorización del inmueble juega con él a su favor, y así va construyendo patrimonio. Eso es lo que se llama en finanzas una cobertura o un hedge, como decimos aquí en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, mediante la adquisición de activos fuertes como bienes inmuebles, hoy en día es la mejor forma de uno protegerse. Nuevamente, porque teniendo el dinero en el banco, se diluye, y al terminar un año, si tenías $100,000, en términos reales vas a tener eso menos un 8.6%. Entonces, definitivamente,
nosotros le hacemos llegar a todas las personas que están en Latinoamérica de que existen excelentes oportunidades de comprar acá, que existen buenas facilidades de crédito y que estamos hablando no solamente de los Estados Unidos. Florida es una economía de $1 trillón. Cuando hablamos de $1 trillón, equivale a la economía de varios países de Latinoamérica sumados para una población de apenas 20 millones de habitantes y que de paso hemos visto en el último año una revalorización, una migración interna hacia nuestro estado de 1%, lo cual son 200.000 personas. De ahí, en parte, la escasez que estamos viviendo de viviendas, porque construir propiedades para 200.000 personas no es fácil. Y obviamente también eso repercute en el mercado de alquiler. Estamos viendo estados como Nueva York, estados como California, que más bien decrecieron en su población y esa población migró hacia Florida y hacia Texas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son de los 50 estados del país, nada más hay 10 que solamente tienen una simple tributación sobre los ingresos y entre ellos estamos Florida y Texas. Además que podemos considerar que Florida, Miami, es la capital en términos reales de Latinoamérica, donde no solamente el latinoamericano busca invertir para preservar su capital, sino que aquí están las sedes de las principales empresas transnacionales que operan con Latinoamérica. Entonces, definitivamente, yo le digo a la gente que es una excelente oportunidad, un muy buen momento para ingresar al mercado y de invertir, ¿ok? Ivani más o menos les explicó, a grosso modo, qué cantidad prestamos. Prestamos hasta 25 con 25% de cuota inicial para casas y 30% para apartamentos. Estos plazos son a 15, 30 años. Sin embargo, la persona puede hacer amortizaciones especiales y así va reduciendo el plazo. ¿Ok? Excelente. Si tienen alguna preguntita, la pueden ir colocando en el chat. Igualmente, este código QR que ven aquí en mi pantalla, pueden utilizarlo para contactarme si desean alguna cita ya individual, donde necesiten una asesoría, donde podamos hacer números y demás. Estamos en plena disposición. Fernando, igualmente, el tema de financiamiento, pues es su día a día constantemente, y cualquier asesoría que necesiten, con mucho gusto, estamos en disposición. Así que si tienen alguna pregunta, estamos aquí disponibles para ustedes. Queremos contestar todas las inquietudes, queremos que todo quede resuelto hoy, que es la mejor manera y bueno, así que vamos a ver qué dice en el chat. Veo que Rodolfo Mendoza levantó la mano. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. Una pregunta es, ¿este es el único modelo con el cual trabajan o están abiertos a otros según el caso? Cuando se refiere modelo, ¿me puede explicar un poco más, Rodolfo? Sí, yo ya tengo propiedades en Florida, tengo una específicamente donde no tengo ya una hipoteca, está pagada, pero pudiera, digamos, sacar sobre eso una hipoteca y comprar otra casa. ¿Ustedes trabajan así o no? Seguro, claro que sí. Eso se llama una refinanciación con extracción de dinero. Aquí le decimos un cash out. Podemos sacarle hasta un 55% si es un condominio y hasta un 60% si es una casa. Y definitivamente, cuando estamos hablando de tasa de interés real negativa, es un buen momento para hacerlo, sacar ese dinero y reinvertirlo en otra propiedad.
¿Y a cuánto están ofreciendo la tasa de interés en ese financiamiento? Mira, Rodolfo, entre 5.25 y 5.5. ¿Y se espera que esa tasa continúe creciendo? El presidente del Fed anunció hoy que hará lo que tenga que hacer para drenar la inflación. Hoy subió 3/4 de punto, probablemente en julio haga lo mismo. ¿Okay? Te cuento algo, parece mentira. En estos momentos, un extranjero consigue mejor tasa que un americano. Por una sencilla razón, las tasas hipotecarias para nosotros van ligadas a las letras del Tesoro de 10 años y reaccionan en el segundo. Nosotros los bancos que trabajamos con extranjeros vamos un poco más a la Roma antigua, se va a un comité de crédito, comité ejecutivo, se analiza la situación y se toma la decisión de aumentar las tasas. Entonces, las tasas por los extranjeros todavía no han reaccionado a como han reaccionado las tasas para los americanos. Y al referirte a tasa de extranjeros, ¿quiere decir que el préstamo saldría a nombre de una compañía en Florida o a nombre nuestro en lo personal? Yo puedo financiar tanto a título personal a una persona que vive en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, o podemos hacer el préstamo a nombre de una corporación, lo cual es altamente recomendable. Ok. Ok, Muchas simplemente gracias. la persona es el garante de la transacción. Ya. Ok. Muchas gracias. Gracias. A la hora, Rodolfo. Gracias. Bueno, teníamos una preguntita que ya se contestó también, si era que para acceder a un crédito hipotecario necesariamente debía constituir una LLC. Realmente, ya No es Fernando acaba de decir. necesario, no es necesario, pero es altamente recomendable. Por múltiples razones, la primera es sucesoral, ¿ok? Es una herramienta para protegerse del punto de vista sucesoral. La otra desde el punto de vista fiscal. Cuando tienes una corporación, tú puedes deducir la depreciación del inmueble, lo cual es una salida contable más no de caja. Puedes meterle gastos de administración, gastos de pasaje, en fin. Si tienes un contador que es hábil, terminas mitigando al máximo los impuestos y cuidado si prácticamente no pagas. ¿Ok? Acuérdate que aquí en los Estados Unidos, toda persona que tiene un inmueble está bien de inversión, tienes una renta, pero esa propiedad tiene un impuesto a la ciudad y al condado. Tienes seguro, si a lo mejor tiene una asociación, y obviamente esos son los gastos y la hipoteca, no sé si la mencioné, que tiene la propiedad, ¿ok? Que se deducen de la primera línea, que es la renta. Entonces, pero adicionalmente a eso se le puede meter depreciación, se le puede meter otros gastos y terminas a nivel de balance mitigando los impuestos al máximo. Excelente, ¿Okay? excelente. Y la tercera razón sí. es desde el punto de vista civil. O sea, imagínense, para ponerlo muy fácil, tienes una persona, un inquilino que vive en una casa y el inquilino se cayó por las escaleras y decidió demandar. ¿A quién demanda? A la corporación. No llega, no permea hacia los dueños de la corporación. ¿Ok? Entonces, esas son las tres razones principales por las cuales siempre se recomienda que un inversionista compre a nombre de una corporación. Ok. Entonces, bastante interesante y en la próxima semana, si no me equivoco, ya tenemos también el por qué y vamos a entrar más a fondo en el tema de por qué es importante y recomendable formar la compañía, formar la empresa y funcionar ya como entidad. Fernando lo acaba de decir excelente, o sea, hay 3 puntos importantes, el sucesoral, fiscal y lo que sea de a nombre de la compañía para la responsabilidad civil que sea limitada a la compañía, porque pueden suceder cosas. Vamos a ver, creo que tenemos otra preguntita aquí. Las tasas de interés actualmente, bueno, Fernando ya nos comentó, está en un 5.25 a un 5.50. Esto puede variar cada semana. Cada semana vemos un comportamiento diferente. Hoy subió, para esta semana subió 3/4 de punto
si no me equivoco, Fernando, ¿verdad? Sí, correcto. Sin La Reserva embargo, Federal aumentó 3/4 de punto. Mire, yo le digo a usted una cosa. En el 2004, 2005, si yo le ofrecí a una persona una tasa del 6,5, se le dará con champaña. Simplemente estamos volviendo a una normalidad y que sí tenemos un ingrediente que es la inflación. Pero las tasas que teníamos hasta hace 4 meses atrás era producto de una pandemia, la cual ya no está. O sea, la gente ya está haciendo su vida normal y tenemos que volver a una normalidad. ¿Ok? Entonces, unas tasas como las vimos, en el rango de los 3, 4 bajos, por un tiempo no lo vamos a ver. La tasa, el nivel de desempleo aquí escasamente llega a 3,5. Entonces, hay mucho dinero en la calle y tiene que haber una balanza y un control para que no se desborde ese excedente monetario que hay en la calle, sumado a escasez de productos, por lo que hemos mencionado anteriormente, que es lo que está causando la inflación. La Reserva Federal tiene que tomar las medidas para drenar eso y que volvamos a una normalidad bajo todo punto de vista. así es. Entonces, bueno, dicho esto, y ya como vamos viendo, se espera que aumente un poco, pero igualmente no hay que entrar en pánico, no hay que entrar en preocupación, porque a pesar de todo, si vamos antes de la pandemia, todavía ni siquiera hemos alcanzado los niveles que teníamos, las tasas que teníamos de financiamiento antes de la pandemia. O sea que vamos bien, vamos bien, no hay que entrar en pánico porque realmente esa es una gran preocupación, sobre todo las personas que van a invertir en este momento tienen el temor de que, bueno, entro en contrato ahora, cuando ya llegue el momento del cierre, me va a subir, qué va a pasar y esto. Sin embargo, todo está bastante controlado. Una pregunta, Fernando, esas tasas de financiamiento, si se hace el financiamiento a 15 años y se hace a 30 años, ¿varía la tasa o puede ser la misma, no dependiendo? Vi que Liliana posteó de que, mira, les explico, cuando se somete el préstamo a aprobación, durante el proceso se ancla la tasa, se le hace un lock a la tasa y cuando se cierra, esa tasa pasa a ser fija por el periodo que se termine. ¿Ok? Tenemos tasa fija a 3 años, a 5 años y a 7 años. A partir de este periodo, dependiendo de lo que la persona haya elegido, puede fluctuar de acuerdo a la ley del Tesoro de los Estados Unidos a 1 año. ¿Ok? Por lo general, un inversionista no mantiene una propiedad por más de 7 años. Y si la mantiene, ya la deuda la canceló. Entonces, tiene una razón de ser esos plazos. Así es. Sin embargo, como mencioné, la amortización puede ser a 15 o 30 años. Así es. Bueno, el tema de los gastos iniciales, que es otra preguntita, que si el porcentaje, sí, los gastos iniciales, el down payment, como le llamamos, es el porcentaje del valor de la propiedad. También tenemos unos gastos de cierre que ya se hacen al momento de cerrar la transacción, ya luego del contrato y todo, al momento de recibir la propiedad, que también son unos gastos en los que hay que incurrir. Los iniciales pues van directo al valor de la propiedad, eso es sigue siendo parte del patrimonio. Y los gastos de cierre ya sería el tema de impuestos, la gestión del financiamiento, el traspaso de la propiedad, toda esa gestión tiene su costo, su gasto, que se le llama gasto de cierre. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, de todos modos, ok, sí, la tasa ya Fernando nos explicó eso. Si tienen alguna otra pregunta, siéntanse en plena libertad de preguntar. Igualmente, como ya les comenté, pueden contactarme a mí directamente, pueden contactar a Fernando y con mucho gusto nosotros podemos sentarnos y hacer el ejercicio del escenario
a 15 años, a 30 años, 15 años, 30 años, con tasa del 5.5, del 5.25, para ver un poco qué tanto varía, porque cuando vemos 3/4 de punto, como que se asusta uno un poquito, bueno, subió tanto. Sin embargo, el impacto de una tasa en un pago mensual es mínimo, Ivani. sí. Ok. Nuevamente, ¿qué es más importante? Un cuarto de punto y un impacto que puede ser, no sé, 50, $100, o comprar con crédito una propiedad a esa tasa, pero que esa propiedad se revalorice de acuerdo a la inflación. ¿Ok? Y que históricamente los inmuebles en Florida se han revalorizado un 8.3%. Entonces, no se fíjen solamente en la tasa, que si es un cuarto de punto más, un cuarto de punto menos. No, fíjense en el largo plazo. Las inversiones inmobiliarias son a mediano, largo plazo. ¿Ok? Y esto es como cuando fue el mejor momento para sembrar un árbol. Hace 3 años, ahorita. Hace 3 años porque el árbol está más grande. Igual. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Ya, cuando ustedes estén listos. Dentro de 3 años ya también va a estar grande. Así Seguro, es. seguro. Claro, claro. Fernando, una preguntita en relación a los gastos de cierre. ¿Qué porcentaje aproximadamente suele tener en cada escenario? Por ejemplo, si vamos en preconstrucción, si vamos en una casa de reventa, ¿qué porcentaje corresponde a los gastos de cierre? Si es una propiedad reventa, el 5% del valor de la propiedad. Y si es una propiedad preconstrucción, una propiedad nueva, es un poco más alto, está entre un 6,5, 6.75 en total. Y eso porque el desarrollador tiene una prima que oscila entre 1,5 a 1,75, que se lo traslada al comprador, que básicamente es, él después se lo tiene que pagar a la ciudad por el impacto que esa propiedad causa en la ciudad a nivel de vialidad, cometidas eléctricas, plomería, etc. El modelo de urbanizar, digamos, todo, cuando hay preconstrucción. Correcto. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, un placer. Y nada, a todos ustedes queremos darle las gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por dedicarnos su tiempo. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, que con mucho gusto podemos hacer el ejercicio. Y nada, la idea y el compromiso nuestro es poder asesorarlos, poder servirles a medida que vayan avanzando en cualquier transacción que deseen hacer, a medida que vayan viendo opciones para tomar ya una decisión, ya sea de compra en preconstrucción, de reventa, de financiamiento, refinanciamiento, conocer diversas opciones, y es nuestro compromiso poder asesorarlo, ayudarlo a ustedes, brindarle información de valor que realmente les sirva y que puedan utilizarlo. Ahí en el chat están nuestros números de teléfono, está el de Fernando, está mi número de teléfono también. Igualmente en esos códigos QR que ven en pantalla, pueden con su teléfono abrir la cámara y escanearlo, y de ese modo también nos pueden contactar. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y ha sido un placer llevarle este poquito de información de tanto que hay que ofrecer, esperando que sea de mucho valor para ustedes. Gracias, Ivani, gracias a todos ustedes por Fernando, acompañarnos. encantadísima, como siempre, de estar contigo aquí. Y nada, próximamente tenemos otro tema muy interesante, así que Seguro que queden sí. atentos. Sí. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias noches. por acompañarnos.